Así es. En la línea telefónica para hablar de este tema se encuentra el senador Mario Delgado, a quien saludo con gusto. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Primitivo. Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Platícanos, por favor, de qué se trata, qué se busca y cuánto se puede, a cuánto equivale esta reducción, que se habla del 5% en sueldos de mandos superiores y también en cuanto al gasto, pues al gasto corriente, ¿no? Del gobierno, del gobierno. Bueno, Primitivo, lo que pasa es que no se vale que el gobierno pida más recursos, que le pida un mayor esfuerzo a las familias, a las empresas de México, cuando estamos prácticamente en recesión, que las familias y las empresas están sufriendo la desaceleración económica. Pues no se vale pedirle más impuestos y que el gobierno no haga lo mismo, que no haga un sacrificio. Por eso aquí en el Senado presentamos una iniciativa de ley con varias propuestas que buscaban justamente apretarle el cinturón al gobierno, que sea más austero, que revise dónde están ahí los gorditos, los privilegios, las cosas innecesarias, pues para que se recorten. Y afortunadamente ayer, anoche, ya en la madrugada, en comisiones se aprobaron una serie de medidas, de modificaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, justamente para esto, para apretarle el cinturón al gobierno. Normalmente todos los gobiernos sacaban programitas de austeridad, pues que casi nunca cumplían, o que nos reportaban que tenían ahorros, pero lo que vemos es que el gasto corriente pues sigue creciendo y creciendo. Y ahora por ley, por primera vez, ya hay disposiciones muy estrictas que esperemos que apruebe el Pleno el próximo lunes o martes. Como suele ocurrir, senador Mario Delgado, muy buenas tardes, te saluda Carlos Urdiales. Como suele ocurrir, de repente, a nivel de federación, suele ser como punta de lanza. ¿Qué hay respecto a gobiernos estatales en sus autonomías y con todas sus independencias, respecto a evitar estos ejemplos que nos sobran dolorosamente los casos de endeudamientos exorbitantes y ya por no ponerlo en términos pues prácticamente de desfalco? Mira, aquí se pone límite a la administración pública federal. Y también, bueno, siempre ha habido un debate en el tema presupuestal, si nos podemos meter o no con los organismos autónomos y con los poderes, pero pues nosotros aquí fuimos a fondo. Queremos que estas medidas también las adopten los organismos autónomos y también el Congreso, hay que decirlo. Pusimos una meta para el 2014, que sea el 5% de ahorro en la partida de sueldos correspondientes al personal de mandos medios superiores y 5% de ahorro también en el gasto de operación del gobierno, y que también ocurra pues en los otros organismos. Estamos estimando cuánto nos va a dar estas medidas, pero yo estimo que por lo menos tendremos ahorro entre 60,000 y 80,000 millones de pesos. Falta precisar ahí algunos datos con la Secretaría de Hacienda, pero pues no teníamos nada. Lo único que teníamos es que se pedían un gran esfuerzo a las empresas, a las familias mexicanas, y el gobierno tan campante como si nada. Seguramente hay muchas jefaturas o direcciones generales que sobran, vehículos, viáticos, todo eso que puede recortarse para yo no pedir un mayor sacrificio a la sociedad, que lo haga el gobierno. Estamos hablando de recortar lo que no se necesita. En ese sentido, a ver, para ser muy claros, muy esquemáticos, Mario, ¿qué gastos podríamos decirle a la gente? A ver, en esto ya no vamos a gastar ni un solo peso, porque de repente nos encontramos que tanto el gobierno como los legisladores también, pues tienen grandes partidas para cuestiones como vehículos, como comida, como asesores, que dices, oye, pues, ¿de dónde, no? Pues de nuestra bolsa. ¿Por dónde vamos a ver que pase la tijera, Mario? Bueno, 0 vehículos para el 2014 y el 2015, salvo para cuestiones de seguridad nacional. En el caso de bienes y servicios, racionalizar lo que tiene que ver con telefonía, combustible, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas. Imagínate si en estos tiempos se ponen a remodelar oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y también consolidar algunas compras de materiales, suministros y mobiliario. En bonos, no se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, salvo en algunos casos que apruebe la Secretaría, que tienen que ver más bien con cuestiones de seguridad.
pero es básicamente donde se está poniendo la contención. Y también se aprueba una regla que hacia el futuro el gasto corriente no pueda crecer más que lo hace la economía, porque siempre traemos el cuento de que no alcanza el dinero, pero el gasto ha crecido de manera impresionante, cuando menos en los 12 últimos años. Es una estadística por cierto, del doctor Carlos Elizondo, que ha venido creciendo 5% en términos reales. Sí, creció un 56% del 2000 al 2012. ¿Y qué hemos tenido a cambio? ¿Qué tenemos como resultado? No tenemos mejor educación, no tenemos mejor salud, no tenemos mejor seguridad, justamente porque una buena parte se dedica a alimentar este enorme aparato burocrático que es insaciable y que convierte recursos productivos en gasto chatarra. Senador, hay varios asuntos. Uno, cuando se habla de gasto corriente a nivel de gobierno federal, solemos mirar hacia estos de las suburbans y las comidas y los teléfonos, o en el caso de ustedes, los legisladores, de hasta turismo legislativo, ¿no? Cuando van a las parlamentarias y tienen que ir a Moscú, y tienen que ir a Madrid, y tienen que ir a Washington para aprender, en fin, ya tú me dirás qué es lo que van y aprenden y comparten experiencias. Por un lado, y el otro, en el gasto corriente del gobierno también están enfermeras, maestros. ¿Dónde se puede atacar? Fíjate, hablando de eficiencia en el gasto y el tema tan vigente, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, se promulga una reforma educativa, se hace ley, se explica y dice que si los maestros faltan 3 días se les debe de despedir, y los maestros faltan 3, 30 días y nadie se atreve a decir esta boca es mía. ¿Qué pasa con esa otra parte del gasto que es más difícil determinar si es no suntuaria, pero sí ineficiente? Mira, aquí explícitamente hablamos sobre la alta burocracia, donde tiene que haber el ajuste, porque también hay que decirlo, hay sueldos pues desorbitados y hay una gran mayoría de funcionarios públicos pues que tienen salarios adecuados y que ha venido cayendo en términos reales. Ahora, en el caso de educación que tú mencionas, también se votó esta madrugada, y ahí la propuesta del gobierno es que ellos van a centralizar la nómina otra vez. Si la Secretaría de Hacienda va a ser responsable de pagarle a todos los maestros del país, y por lo tanto se le está dando la oportunidad y todos los elementos para que tengan un estricto control. Sin embargo, hay varias reservas que se van a discutir en el Pleno, porque no es así una fórmula mágica. Es decir, todos los excesos y abusos que se han cometido en los estados se van a corregir de manera automática, porque ahora el gobierno federal va a pagar la nómina. Tenemos que asegurarnos que haya medidas de control y de transparencia, pues para que todos estos excesos que se cometían en los estados, pues no se vayan a cometer ahora desde el centro a través del gobierno federal, porque imagínate si se le empieza a dar un uso político a la nómina de los maestros, pues ¿dónde vamos a acabar? Pero no es uso político el que se le da ya, senador, cuando el gobernador Gavino Cue dice, pues yo sí les pago con todo y todo, pero si no me incendian el estado. No, por supuesto, hay muchos abusos, pero mi preocupación es que, si no pensemos que porque la tesorería ahora va a pagar, pues esto se va a resolver de manera mágica. Tiene que haber mecanismos de control, y estas son algunas de las reservas que no pudieron ser aprobadas en la comisión, pero que se van a discutir en el Pleno respecto del nuevo fondo, este fondo de nómina que está planteando el gobierno federal. Senador, aquí surge una duda. Tú comentabas hace unos momentos la cifra de entre 60,000 y 80,000 millones de pesos. Sin embargo, hay declaraciones de tu compañero Armando Ríos Peter que dice que por concepto de este plan de austeridad se recuperarían algo así como entre 10 y 15,000 millones de pesos. ¿Cómo se inserta este ahorro dentro del faltante de 55, 60,000 millones que había manejado tanto el secretario de Hacienda como el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, después de todo lo que se le quitó a la iniciativa original? Pues la verdad es que desconozco cómo calculó Armando esa cifra, pero yo creo que va a ser mucho mayor, según lo que tenemos aquí, porque estamos sobre una definición
que es la del gasto corriente estructural, que es un concepto que no se había agrupado tradicionalmente en los indicadores, pero más o menos es la mitad del gasto neto total. Entonces a mí me parece, y esperemos que la cifra sea mayor, porque si son 10, 15 mil, pues realmente no es algo significativo que vaya a cambiar las cosas. Claro. Lo que sí es importante es que de aplicarse y que se siga estrictamente esta ley, que para eso está el Congreso, para darle un seguimiento puntual, pues sí tiene que generar ahorros importantes. Y el concepto fundamental es de que no se vale pedirle más recursos a la sociedad en época de recesión si tú no te aprietas el cinturón, si no te vuelves más austero y más eficiente en el gasto. Pues dice que el diablo está en los detalles, senador Mario Delgado. Sí, es cierto. Y yo me quedo pensando, por ejemplo, en esta noticia de que los consejeros electorales que van de salida cobrarán 1.2 millones de pesos por concepto de retiro, independientemente individualizado para el retiro, lo que ellos ahorraron, que está dentro de todas las de la ley. Incluso este 1.2 millones de pesos que cobrarán, claro que está dentro de la ley, y yo insisto, cómo se mide, cómo se tasan el que un grupo de diputados o de senadores de la República decidan que deben de ir a una interparlamentaria y pasar cuentas de gastos pues elevadísimos, viajando sin la más mínima austeridad republicana, como dice la historia, ¿no? Bueno, pues mira, nunca habíamos tenido. ¿Cuál es la diferencia que puede tener estos cambios, Primitivo, Carlos? De que ahora están en la ley. Normalmente esto era muy discrecional, entonces tú sacabas un acuerdo, ¿no? Donde en teoría pues ya ibas a ser muy austero, pero no le tenías que rendir cuentas a nadie. Sí, al final lo cumplías si querías, ¿no? Al final lo cumplías si querías, o reportabas que sí lo habías cumplido, pero el agregado total nunca veías que bajara. Por eso es la digamos, la diferencia, que sí, efectivamente hay que cuidar los detalles y hay que estar muy al pendiente de que esto se cumpla, pero me parece también que hay ya vigilancia y una participación ciudadana más efectiva que pues debe presionar para que estos abusos terminen. Y nos falta un gran eslabón, nos falta una pieza en el rompecabezas, que es la Comisión Anticorrupción. En la medida en que no haya sanciones a los funcionarios que abusan de los recursos públicos, pues vamos a seguir como estamos hasta ahora, que todos los días vemos escándalos en los periódicos, en la televisión, y nunca ves absolutamente a ningún responsable. No, o cuando los ves, los sancionas inhabilitándolos 12 años, ¿no? O 15 años, o los que sean, para no cumplir una labor en el servicio público. Pues eso no es. Sí, en el mejor de los casos. Hay que recordar siempre que la filosofía del gobierno debe estar muy claro que los recursos son de la gente. Es correcto. Muy bien. Entonces, ahí no es de que haya un uso patrimonial por parte de los funcionarios o por parte de los legisladores de los recursos públicos. Entonces, hacia allá van encaminadas estas reformas. Hay que decirlo, son muy moderadas, no son como quisiéramos. Nosotros presentamos una iniciativa de ley muchísimo más ambiciosa que lo que se aprobó, pero bueno, esta es una batalla que hay que seguir dando. Senador Mario Delgado, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a su auditorio. Gracias, buenas noches. Ahí está el punto de vista de uno de los autores de esta iniciativa para recortar los gastos del gobierno y dice, los organismos de los poderes, ¿no? De los poderes federales. Estamos hablando del Poder Judicial y también del Poder Legislativo. Y bueno, mientras más vemos que hay que rascarle, más vemos cuántas cosas hay que arreglar y cuántas cosas hay que resolver. Mientras más le rasca uno, Primitivo, más cuenta se da de la comezón que tiene, ¿no? Es enorme, porque, claro, es plausible, qué bueno que ahora sí avance, quede en la ley. Yo insisto, creo que en términos numéricos, de volumen, de magnitud, está bien, está muy bien lo que se logra ahorrar, ya sean los 10,000 o 15,000 que dice Ríos Peter, o una barbaridad como los 60 o 80,000 que dice el senador Mario Delgado, que me suena mucho, pero pues faltan todos los otros pequeños huecos, insisto, turismo parlamentario, bonos en la Suprema Corte, en el Instituto Electoral, en el IFE, y en los gobiernos estatales, ¿no? Así es, no hay rendición de cuentas,
Y ahí entramos a otro tema que también tocaba Mario Delgado y que lo tocabas tú, el federalismo. No hay gobiernos estatales maduros, piden mucho de parte del gobierno, exigen recursos que vienen de la federación, pero no rinden cuentas. Y no cobran ellos o no recaudan, porque eso pues no. Pues es el mejor de los mundos, ¿no? Ese no está mono, exactamente. Muy bien.